Hola, te saluda Maylin Legañoa. Gracias por compartir este segmento Cara a Cara hoy con José Daniel Ferrer, uno de los líderes de la oposición cubana al régimen forzado al exilio. Ferrer salió de Cuba el lunes 13 de octubre de 2025 luego que la administración Trump solicitara formalmente su liberación. Acompañado de dos funcionarios del Departamento de Estado que viajaron a la isla para garantizar su partida, Ferrer subió por las escalerillas del avión lleno de incertidumbre. Su única solicitud para aceptar el destierro era hacerlo acompañado de su familia, a quienes no vio hasta que ya estuvieron dentro de la aeronave. Pasadas las 12:30 del mediodía del lunes, Ferrer arribó a la ciudad de Miami, donde le esperaban políticos locales, federales y medios de comunicación que se hicieron eco de su destierro. Fue en la Fundación Nacional Cubano-Americana donde ofreció su primera conferencia de prensa tras su salida de la cárcel y envió un mensaje directo a la dictadura. Escuche. Mi intención es que podamos regresar unos cuantos, muchos de nosotros, lo más pronto posible, repito, a ponerle fin a la tiranía. El mensaje es breve, que los vamos a tumbar y que no les guardo rencor, pero que hay que tumbarlo por el bienestar de Cuba, no por capricho de José Daniel, de Rosa, de Luis Enrique, de ninguno de los que está aquí. José Daniel respondió a preguntas de la prensa y 24 horas después, despejado de la efervescencia del momento, nos concedió un cara a cara, donde conversamos más detalladamente. Tenemos mucho cuarto bate, pero no tenemos equipo. No podemos ganar la Serie Mundial porque no existe la cohesión, la coordinación, la disciplina, no nos entendemos, no nos conocemos lo suficiente. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Pero tú estás fortísima. Ay, ¿cómo te estás? Ay, mijo, qué gana. Hace 9 años que no nos veíamos. Por este reencuentro, José Daniel Ferrer y su madre esperaron casi una década. El destierro lo alejó de Cuba, según él, momentáneamente, pero le concedió la posibilidad de abrazar nuevamente a su madre y que ella conociera a su familia. Ferrer es uno de los 75 presos políticos de la llamada Primavera Negra de 2003. Ha vivido más de 20 años encarcelado, siendo sometido a brutales golpizas, torturas, humillaciones y amenazas de muerte. Alejados del bullicio de la ciudad, José Daniel accedió a contarnos sobre su vida, cara a cara. Gracias nuevamente, gracias. Me siento como en casa y con libertad, cosa que allá no puede uno disfrutar. La pregunta que muchos se hacen a esta hora es ¿qué va a pasar con la oposición en Cuba, siendo tú hasta ayer el último líder que quedaba aún encarcelado, pero eras la imagen de la oposición, el líder de la oposición en Cuba? Bueno, unas cosas son los planes y otra cuestión es la realidad que uno pueda lograr, ¿no? Que se ponga en movimiento. Pero una de las cosas por la que decidí, de las muchas cosas por las que decidí salir en esta etapa de Cuba, es porque allá me tenían totalmente neutralizado. Desde aquí, en esta etapa, voy, y eso lo aseguro, a ser más efectivo que desde una prisión. Y esta etapa es preparatoria de un retorno. Un retorno sin permiso, porque ellos no me quieren allá. Fue lo primero que me dijeron. Acá no se te quiere, aquí no te vamos a permitir volver. ¿Cómo vas a retornar si el régimen no te deja entrar? Y estás en una lancha con un motor fuera de bordo, una rosa blanca en la mano y un teléfono satelital para que no me puedan impedir que se sepa que llegue, me desaparezca, me maten y digan que me desaparecí en el mar, como dicen ellos que desapareció Camilo Cienfuegos. Pero cuando eso suceda es porque me voy feliz y contento de que ya hemos creado la estructura, el movimiento, con la sinergia necesaria para que podamos poner fin a la tiranía en poco tiempo. Mi principio, mi filosofía de vida no me permite ni siquiera llegar la semana antes del fin de la dictadura, a menos que ocurra de una manera tan sorpresiva que nos levantemos y están huyendo. Canel ya está llegando a China, como Al-Assad llegó a Rusia un buen día en Siria. Yo ni sabía cómo estaba la situación en Siria, porque cuando estás en una prisión comunista solo ve la propaganda del régimen, Telesur, que es la misma propaganda del régimen, y Russia Today. Mienten todo el tiempo, no dicen la verdad. Bueno, si ocurriese de esa manera, no llegaría a tiempo, pero de no ser así, estaría allí antes de que ocurra
el momento final de la dictadura. Estaría tratando de acelerarlo dentro del territorio cubano. Son mis planes. ¿A qué organización se suma, va a representar, va a liderar José Daniel Ferrer? Bueno, de momento sigo como parte de la Unión Patriótica de Cuba porque la inmensa mayoría de los mejores coordinadores, los que pasaron años para que adquiriesen los conocimientos, las habilidades, las experiencias necesarias, eran quienes mejor representaban a la organización por todo el país. Todos están acá forzados por la represión brutal del régimen. Es decir, que estaré trabajando con ellos, estaré trabajando con el equipo de Cuba Decide, que dirige Rosa María Payá, estaré trabajando con la Fundación Nacional Cubanoamericana, estaré trabajando con los miembros del Partido del Pueblo, estaré trabajando con los miembros del Consejo para la Transición Democrática de Cuba y estaré trabajando con todos. Pero más que eso, mi discurso permanente va a ser, somos muchos jugadores de béisbol muy buenos, tenemos muchos cuarto bate, pero no tenemos equipo. No podemos ganar la Serie Mundial porque no existe la cohesión, la coordinación, la disciplina, no nos entendemos, no nos conocemos lo suficiente como para ganar, y estoy usando esta metáfora para explicarme, ¿no?, sobre lo que pienso sobre el tema. Mi discurso va a ser: yo soy de todo y soy un soldado de todo grupo que esté trabajando de manera seria, honesta, inteligente y desinteresadamente por la libertad de Cuba y el fin de la tiranía. ¿Qué pasa? Ahí volvemos al equipo de béisbol. Tengo que saber si son buenos en primera base, segunda, tercera, como bateadores o como pitcher, porque uno de los grandes errores que siempre hemos cometido es que alguien llega en Cuba, por ejemplo, y dice: quiero unirme a tu organización, y no sabemos en qué cosa es efectiva. Y nada peor que malgastar las energías, el coraje, los talentos de una persona cuando no le damos a hacer en lo que ellos son buenos. Y la lucha por la libertad de Cuba exige de muchos talentos, de muchas habilidades, de mucha dedicación, y hay que saber en qué es útil la persona y darle las herramientas para que su talento produzca, beneficie el avance de la lucha por la libertad. ¿Pero qué le falta a la oposición para de verdad ser fuerte y lograr el objetivo? Primero, acabar de comprender de que el asunto es liberar a Cuba. Yo necesito recursos en Cuba y acá necesitamos recursos no para yo vivir bien y yo alimentarme bien, es para decirle al que va a estarse la noche entera poniendo grafiti por todo Palma Soriano: mira, aquí tienes para que alquiles una moto y te muevas, para que el motorista tenga gasolina, que tu colega, es tu cómplice, tu amigo, es tu aliado, es otro opositor, no le falte la gasolina y te muevas hasta la autopista, me llene el puente de grafiti y regrese de inmediato, y el de la policía política no tenga tiempo a ver que te desapareciste 15 o 20 minutos. Hacemos una breve pausa y al regresar, con la salida de José Daniel Ferrer de Cuba, el régimen ha reforzado su campaña de descrédito con testimonios de supuestas víctimas. Ferrer desmiente la manipulación del oficialismo cubano. Con tu salida, obviamente, el régimen ha reforzado esa maquinaria de descrédito con reportajes, con intervenciones, donde supuestamente entrevistaban a personas que tú habías agredido. Ellos me acusan de tantas cosas que yo les he preguntado que si no me van a procesar por haber quemado al indio Atuey, ¿no? Porque me han acusado de tantas cosas que yo desconozco, que no sé cuándo ocurrieron, ni quién la pudo haber hecho, que no me extraña, ¿no? Václav Havel, el fallecido líder opositor y presidente de Checoslovaquia primero y después de la República Checa cuando se separaron Eslovaquia y Checoslovaquia, decía: mienten todo el tiempo, mienten hasta cuando afirman que no mienten, están mintiendo todo el tiempo y mienten sobre todo, ¿no? Hicieron un video que tantos amigos creyeron que de verdad era yo, que cuando salí tuve que decirle: no, cuando ese video ellos lo publicaron de un José Daniel, aparentemente un José Daniel en su mejor momento, pesando quizás 95 o 100 kilos, le estaba dando cabezazo a una mesa en una unidad policial en la que yo no había pasado por ahí hacía muchísimo tiempo. Y ellos decían que era José Daniel que se golpeaba para después decir que la policía política o la seguridad o el MININ me golpeaba, y ellos publicaron ese video. Ese video también se publicó anoche. Lo volvieron a publicar. Yo me veo a mí ahí, yo soy el que me veo. Yo lo que sí estoy seguro de que yo no fui quien dio cabezazo sobre una mesa. Alguien me preguntó: ¿no estás hablando drogado? Yo, no, si me hubiesen drogado. Yo me acuerdo que hubo un momento en que perdí el estado de conciencia, la noción de lo que estaba ocurriendo, y eso nunca ocurrió. ¿Tú niegas que esa persona yo niego totalmente. Sí, yo veo que es mi imagen,
pero yo no hice eso. Esas personas que salieron, esas personas que supuestamente dicen que tú los agrediste, tú los conoces, los identificas. Robo, estafa, maltrato. Me agredió, me golpeó, me cogió por el pescuezo, me abracó por la cintura con los pies, se tiró de espalda. Si algo llega a sucederle a mi familia, responsabilizo a José Daniel Ferrer. Ese es el caso que te conté de Palma. Emenelio, hay un video que te lo puedo buscar. Ayala y Emenelio. Sí, y este es el que me acusa de supuesto secuestro, tortura, cuando lo voto porque amenazó a un indigente que cuidábamos de que lo iba a apuñalar si roncaba. Ahora, en el caso de Ayala Galindo, fue reducirlo también y sacarlo de la casa. Y salió haciendo un escándalo porque fue el show que mandaron a hacerle. Tú allí tienes que formar el lío, eso lo han hecho un montón de ocasiones, incluso de la dictadura. No, ya él lo habíamos expulsado, meses antes de la organización. Y como no oculto lo más mínimo, a ese individuo yo lo reduje a la obediencia con aplicarle, inmovilizarle y botarlo de la vivienda. Como también ocurrió con el que me acusó en 2019 de supuesto secuestro y lesiones, a ese también lo alé por el hombro, lo viré hacia la pared y le dije, tú sales de acá de la sede de Lompaco y no regresas en un mes como castigo, porque allá en la sede de Lompaco teníamos prohibido llegar en estado de embriaguez o consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga. Y él llegó a las 10 de la noche totalmente borracho, 10:30. Y amenazó a un indigente que habíamos sacado de la calle porque dormía en un túnel hecho en los tiempos que el régimen se dedicaba a hacer túneles para la defensa, para la guerra de todo el pueblo por toda Cuba. Ese individuo dormía en un túnel y alguien nos lo dijo y lo sacamos del túnel y le dimos un cuartico con una cama para que viviese con nosotros, lo alimentamos como hemos hecho con muchos indigentes. Claro. Y este borracho, que no era activista, lo conocíamos hacía 2 o 3 meses y veníamos observándolo porque hay quien llega con buenas intenciones, pero hay quien llega mandado por la policía política y estábamos en el proceso de saber quién es este hombre. Agentes, totalmente, y sí, en la región oriental, pero no solamente eso. Han sido publicados antes de que suceda eso como expulsados de la organización. Es decir, que esto solo es creíble para el que no ha visto el video que previamente hemos publicado. Durante los más de 20 años que José Daniel Ferrer ha estado en prisión, dice ha sido testigo de la corrupción de los militares que trabajan en las prisiones. Sobre este tema y el consumo de narcóticos en las cárceles, continuamos conversando tras la pausa. Los presos políticos como tú, ¿qué tipo de humillaciones y torturas sufren en prisión? Las torturas y la violencia y las presiones que recibí en los primeros 8 años, estaba Fidel Castro al mando, yo llegaría a calificarla como 50% menos fuerte, menos humillante que las que me han aplicado en los últimos tiempos con bajo el mando o supuesto mando, porque sigue siendo la familia Castro los que controlan Cuba, de Díaz-Canel, de Miguel Díaz-Canel. Durante los 6 meses que pasé de 2019 a 2020 en la prisión de Aguadores, los golpes, el amarrarme y dejarme al sol durante 4 o 5 horas sobre hormigas, arrastrarme por un piso irregular con grava, me lo hacían los militares. El plan era que yo saliese de Cuba, pero humillado, quebrantado, rendido, ese era el plan. ¿Por qué? Porque ya yo les había hecho saber indirectamente, como ellos utilizan a tantos individuos, tanto opositores que trabajan para ellos, como los presos comunes que trabajan para ellos, cuando los presos comunes, que yo sé que trabajan para ellos, y te confieso algo, obvio no puedo decir nombre, presos comunes que trabajan para ellos, pero también terminaban trabajando para mí, y terminaban diciendo, dime que tú quieres que yo le diga que sea creíble para poder seguirme ganando su confianza. Y a través de estos individuos, ya, es decir, ese preso común se está anotando puntos con ellos porque logró sacarme lo que ellos quieren saber. Y un día le digo, hazle saber que José Daniel se cansó de que lo neutralicen con la prisión y que se va. Yo dije, ellos se van a alegrar y se van a poner de lo más contentos. No. Ellos le dijeron, ahora quiere irse. Pues ahora es que lo vamos a exprimir. Ahora le vamos a sacar. Es decir, ahora es él el que quiere irse. Bueno, ahora le vamos a sacar más de lo que pensábamos obtener. Primero, ¿qué querían obligarme a hacer? Que me fuese para Guyana o Nicaragua sin mi familia, como lo han hecho ya unos cuantos opositores. Te montamos en un avión y te dicen, no, ustedes me matan aquí, pero mi familia de rey no se queda. Y en segundo lugar, querían que yo le pidiese a la Iglesia Católica y a la Embajada Americana el inicio de un proceso de diálogo, es
entre el régimen de La Habana con la administración de Trump y que ellos estaban dispuestos a liberar a todos los presos políticos que Estados Unidos pidiera, pero que necesitaban que Estados Unidos reciprocara esa gestión. ¿Cuándo llegó el momento, José Daniel, en que tú dijiste, ya aquí no hay solución, yo tengo que defender a mi familia, yo tengo que apostar por mi familia, yo voy a pedir al gobierno de Estados Unidos poder salir de aquí, y el gobierno de Estados Unidos pide entonces que tú seas liberado? Cuando yo retomo la labor política y humanitaria en Santiago de Cuba a partir de enero, y cuando ya ellos empiezan a amenazar que voy de nuevo a prisión, cuando le doy mínimas condiciones de vida a mi familia que vivían en precaria situación con los apagones, falta de ventilación, problemas con la alimentación, a pesar del apoyo de la familia, pero una mujer sola, mi esposa, con activistas asustados, temerosos de ayudar, tenía que hacerlo todo ella, con un niño con problemas de salud de los riñones, cólico nefrítico, litiasis, ella y el niño alérgico. En medio de toda esa situación le doy unas mínimas condiciones de vida. Lo primero que pensé, digo, si vuelven a asaltarme el hogar y se llevan hasta las cucharas, los vasos y las medicinas del niño, y me imposibilitan seguir adelante con la labor política y social porque me encarcelan, entonces me voy. Cuando yo espero que ellos van a decir, ok, te vas, ok, sí, ya vamos a salir de ti. No. Meten. Primero traen 2 presos de boniato con 2 asesinatos, hechos de sangre de todo tipo, para que me obligasen a ponerme el uniforme de preso, que siempre me negué a ponerme, me parasen para el conteo de los presos y me obligasen a cumplir con toda la regla que yo siempre violé. Sin exagerar, quien más ha violado las imposiciones en los últimos 25 años del régimen en las prisiones he sido yo. De eso hay claro registro. Y estos presos no se atrevieron a hacerlo. Uno me conocía incluso de Altamira y me dijo, oye, yo les dije que sí, pero yo no lo voy a hacer. Cuando se dieron cuenta que estos no iban a cumplir con eso, lo sacaron. Pero cuando tengo un problema con un tercer preso que me habló en mala forma, le digo, bueno, mira, si no te conviene mi comportamiento, entonces a pelear tú y yo. Y cuando este preso informa, no, dice que lo mismo pelea con 1 que con 3 que con 5. Me trajeron 6. Cuando vieron que 6 todavía no era suficiente, trajeron 5 más 2 que ya estaban y terminaron prestándose. Primero no se prestaban para agredirme, incluso cuando lo hacen, que la participación de ellos fue sujetarme para que los otros me golpearan. Me dijeron que apenas tuvieron oportunidad, solo, José, discúlpame, pero si no participo, me lo van a hacer a mí. Cuando entran estos individuos me dicen que tengo que pararme para el conteo, que tengo que ponerme la ropa y que ahí hay que hacer lo que a ellos les dé la gana. En términos ofensivos, frases obscenas, ofensa a la familia, a la madre, a la progenitora, todo, de todo tipo de situación. Yo rápidamente le digo, no, mira, si el problema es que ustedes quieren problemas conmigo, yo 1 a 1 a todos los enfrento. Me dijo, no, aquí no te vas a enfrentar 1 a 1, y ahí mismo me fueron arriba todos. Suéltalo. Y me dieron una entrada a puñetazos en la cabeza, en el abdomen y ya tirado en el piso, sujeto, con las piernas que me hicieron defecar. Esto lo cuento porque la realidad, porque por mi oportunidad no me gustaría ni contar que me hicieron defecar en mi ropa, a patadas, dándome patadas sobre el abdomen, sobre mis intestinos. Entonces, me declaré en huelga de hambre. Cuando me declaro en huelga de hambre para protestar por esto y logro que se filtre algo a la calle de lo que me están haciendo, le dan la orden de que yo tengo que comer obligado. ¿Qué hicieron? Me golpean dentro de la celda, me arrastran para pasillo, me ponen delante de la cámara que está monitoreando y viendo la seguridad del Estado para que se diviertan. Me tapan la nariz, me vuelven a apretar. Cuando abro la boca me introducen un palo sucio que sacaron no sé de dónde, como de este diámetro. Me lo introducen, que me dañan el paladar y hasta la garganta porque me lo introducen violentamente. Después lo acomodan, lo sacan y me dejan solo una parte dentro. Al tener la boca abierta, con un embudo hecho de un pomo plástico de agua, me lo colocan en la boca y traen una sopa hecha de un picadillo putrefacto que el olor de que estaba decompuesto se sentía a metro. Y me echan casi 1 litro de sopa de esa manera, con ese embudo. Y me dicen, me amenazan, si la vomitan, recogemos el vómito y se lo volvemos a echar. Tuve que decir, no, yo me lo voy a comer y tuve que suspender la huelga de hambre. Tenía 2 opciones, matarlos o que me matasen ellos en esa situación. ¿Tú viste a presos comunes en las cárceles consumiendo narcóticos en Cuba? Sí, no, eso está ocurriendo en todas las prisiones. El nivel de corrupción en Cuba, es decir, allí eran pastillas y alcohol, pero allí se han dado casos de marihuana. Y hay prisiones, principalmente del occidente, que tengo constancia del químico, el famoso químico, y hasta de cocaína.
Pero en las prisiones de Santiago de Cuba lo que más se estila son psicofármacos, pastillas, fenobarbital, alprazolam en grandes cantidades, carbamazepina, parkinsonín, los guardias. Los guardias ganan ahora unos 10.000 pesos, los llaveros, los guardias, los carceleros. Hay muchos guardias, y no solamente guardias, hay capitanes, lo que llaman reeducadores, que son los que entran esos productos. Alcohol de 90, alcohol del que se usa con fines médicos, alcohol de 90 grados, esas pastillas, marihuana, cualquier cosa que el preso le pague para que le entren. El nivel de corrupción es tal que el preso común, que tiene, por ejemplo, como régimen de visita cada 45 días y visita conyugal cada 2 meses, si quiere va semanalmente a visita conyugal. Solo tiene que pagar 3.000 pesos cubanos por cada visita conyugal o traer pintura. Está lo que es la corrupción no permitida, pero tolerada, que 3.000 pesos el pago, que se beneficia al militar que está vendiendo esa visita. Pero está el mecanismo de mantener la prisión con los recursos de los familiares de los presos, que ya eso es autorizado, eso es legal. Porque las prisiones en Cuba las están manteniendo los familiares de los presos. Los familiares de los presos son quienes llevan bombillos, cable, pintura, una cantidad de cosas, ¿a cambio de qué? De visita, y sobre todo de pabellones conyugales. El delincuente común no le importa ver a su madre enferma, pero sí le importa tener sexo con la pareja o comprar sexo. Y hasta la policía política, cuando ese delincuente común trabaja para ellos y golpea o tortura a un preso por órdenes de ellos le consiguen a esta pareja. ¿Que de dónde salen? De la prisión de mujeres. Ellos convencen a una presa que está en una situación similar de cooperación con la policía política en la prisión de mujeres y lo terminan, hacen de Celestina, los de la policía política. Las cosas que hace la policía política para conseguir sus fines resultan tan despreciables, tan vergonzosas, que uno las cuenta y quien no conozca la realidad cubana puede decir, estás apretando, estás exagerando. La dictadura asesinó a Payá, desterró a José Daniel Ferrer, como ha desterrado a un montón de opositores. Y han matado a otros tantos. Han muerto presos políticos cuando yo salí en enero. El cubano que está en Cuba, el que está en la isla y dice, José Daniel Ferrer no está, como lo decía tu esposa ayer, esa cantidad de gente que venía aquí decía, ¿y ahora qué hacemos? José Daniel no está, no estás tú. ¿Quién es esa figura, esa imagen que va a hacer que la gente en Cuba no pierda las ganas de seguir luchando? Bueno, mira, en este momento la realidad cubana hace imposible que alguien haga lo que veníamos haciendo en Cuba cuando he estado fuera de la prisión. Es decir, ahora el que intente alimentar u organizar a un grupo de personas abiertamente termina en prisión en menos de una semana, ¿no? Y más rápido de lo que lo han hecho conmigo, porque no me quejo nunca me he quejado ni me puedo quejar del apoyo que he tenido tanto en Estados Unidos, la Unión Europea y otros lugares, ¿no? Yo critico a la Unión Europea por su tibieza ante régimen, pero no porque hayan sido insolidarios. El Parlamento Europeo siempre ha sido muy solidario y le estoy muy agradecido a otros tantos amigos en el planeta, en el mundo, muchos eurodiputados, políticos españoles y checos y de otras naciones europeas. Mi respeto y mi gratitud hacia ellos. Desde aquí, con conocimiento de cómo funciona aquello ya de manera clandestina, por pequeñas células de personas completamente confiables, se pueden hacer esas pequeñas cosas que cuando las sumas hacen el conjunto de lo que sería algo hecho por un grupo de personas abiertamente. Si actualmente estoy seguro que el que lo intente va a ir preso. Ellos temen a quien tiene capacidad de convocatoria, liderazgo, inteligencia, habilidad para motivar y mover a las personas. Las personas me decían, ¿cómo te permiten alimentar ahora en esos 3 meses que estuve en la calle? Muchas veces me decían, José, ¿cómo te permiten? Los malintencionados, los amigos decían, oye, ¿cómo tú logras alimentar 1000 y tantas personas al día? Le digo, si te cuento, no lo voy a poder hacer porque si llega a oídos de la policía política, me lo van a neutralizar. Hasta lo del CDR me ayudaban a entrar comida, porque tienen hambre. Y como yo sé que por conciencia política no lo van a hacer, hace 20 años José Daniel no quería a nadie a su lado que no tuviese conciencia política. Y un día me dije, ¿y cuántos cubanos tienen conciencia política, conciencia de su dignidad, conciencia de que los derechos humanos son sagrados, que la libertad y la democracia no puede faltar para que una sociedad sea sana, sea feliz? Son bien pocos. Entonces me dije, este del CR se está acostando sin comer. Yo le voy a facilitar comida ocultamente, pero él me tiene que ayudar a pasar comida para darle a esos casos sociales, a esos casos vulnerables que vienen acá a la casa.
Ayer dijiste una cosa en la conferencia de prensa y es que ha sido culpa de los cubanos de la isla, los cubanos del exilio, que están regados en el mundo entero, pero que la causa de Cuba no es solamente de los cubanos. No, es decir, no es mi parecer, es una realidad. Yo acostumbro usar la siguiente frase: si los opositores cubanos nos articulásemos como debemos y tuviésemos el apoyo de Occidente, no voy a hablar de Estados Unidos porque es quien más nos ha apoyado siempre y sobre todo esta administración lo está haciendo muy bien. Canadá, países de América Latina con gobiernos de centro derecha, de derecha, la Unión Europea, que sin duda ha estado siempre a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos en el mundo, nos apoyasen el 50% de lo que Rusia, China, Venezuela, Irán, Corea del Norte apoyan económica y políticamente el régimen, ya hubiésemos tumbado el régimen. Esa es una realidad. Porque en este mundo interconectado, globalizado en que vivimos hace ya unos cuantos años, ningún pueblo alcanza la libertad solo porque las dictaduras se apoyan con mucha más efectividad que los pueblos o que los gobiernos democráticos. El negocio de un dictador... ¿La administración del presidente Trump se puede lograr? Sí, yo tengo muchísima fe en que ellos no sobrepasen el periodo de mandato de Donald Trump. Creo que con esta administración y sobre todo con un secretario de Estado que lleva por nombre Marco Rubio, nosotros tenemos que poner nuestra parte porque no podemos esperar que ellos no lo hagan todo. Es decir, ellos no nos van a resolver nuestros problemas. Ellos nos van a ayudar a resolver nuestros problemas si nosotros damos lo mejor de nosotros mismos. Y creo que si nosotros hacemos lo que hace tiempo deberíamos estar haciendo, podemos conseguir que con el apoyo estadounidense, la Unión Europea, Canadá y otros gobiernos del área, si todos esos factores juegan el papel que deben jugar, creo que ellos no llegan al fin de la administración actual. Incluso creo que menos todavía. Y si cae el régimen de Venezuela, pues el tiempo de ellos, en medio de esos golpes, cuando salió de que estaban muy nerviosos con el operativo antidroga, antinarcótico de Estados Unidos al norte de Venezuela, en el Caribe, yo les decía tanto a los guardias como a los presos, le queda poco, vean bien la situación. Cae Maduro, caen ustedes después y un tribunal imparcial. Yo lo voy a acusar, yo me voy a encargar. Los venezolanos han dicho siempre que cuando los militares en Venezuela sean los primeros que se rebelen en contra del régimen, esa dictadura también va a caer. ¿Tú crees que pueda pasar lo mismo? Yo tuve mucha fe en que eso iba a ocurrir pronto en Venezuela, pero luego me di cuenta que tanto Padrino como sus militares más cercanos a la cúpula militar de Venezuela habían entendido que no había negocio más productivo que el de una dictadura de corte dictadura cubana, donde los militares terminan dueños de todo. Así es que no hay empresario más rico que nosotros, que no hay quien tenga más poder que nosotros y desgraciadamente, como dijo una vez José Martí, todo ser humano tiene de león y cuando puede hacer primar en su vida lo de león, lo hace. Eso es lo que ellos han estado haciendo. Han estado muy bien asesorados, incluso no se ha tocado a profundidad y en la magnitud que se requiere el asesoramiento. Nosotros hemos visto a represores de barrio, de municipio, de provincia que han desaparecido. José Daniel, yo puedo estar aquí conversando con José Daniel 3 horas. Y para mí siempre va a ser un placer inmenso. Pero hay un punto en tu llegada aquí y que muy poca gente conoce, es tu factor humano, familiar. Y precisamente también en esta oportunidad has podido reunirte con tu mamá, que hacía muchos años que no veías. Tu mamá ha podido conocer a tus nietos. ¿Cómo fue ese reencuentro? Sí, mira, primero te voy a confesar algo, porque ya que la tiranía me acusa falsamente constantemente, voy a decir algo que sí es real. En los últimos 25 años no he podido, ellos no me han dejado ser ni buen padre, ni buen esposo, ni buen hijo. Incluso cuando salí de mis primeros 8 años en prisión y vi las condiciones de vida, el trauma psicológico que padecían mis hijos, la miseria y pobreza, porque todo lo que recibían me lo llevaban para la prisión para que yo no pasase hambre en la prisión, para tratar de evitar que yo pasase hambre. Cuando vi que la casa estaba destruida, que ni tomas para la corriente existían, que aquello era un desastre, comprendí que había expuesto a mi familia a un sacrificio al que nunca le consulté si ellos estaban dispuestos a llevar. Y luego cuando mis hijos mayores me dijeron, me quiero ir, comprendí de que yo no podía sacrificarlo, diríamos como Gómez sacrificó a parte de su familia en la Manigua, en los montes de Cuba,
que no podía sacrificarlo, que tenía que respetar sus derechos y sobre todo velar por su seguridad. Y esa es posiblemente la principal razón, sin quitarle peso a las anteriores que te he contado, por la que salí. Porque mi hijo pequeño de 6 años está totalmente traumatizado, se orina. Y no es por otra cuestión que no sea la represión. Mi hijo, cuando yo salí el 16 de enero y me veía salir de la puerta de la casa, empezaba a llorar y le decía, mamá, se van a llevar a papá, mamá, no lo dejes salir, mamá, no lo dejes salir. Cuando un carro paraba frente a la casa, ya mi hijo entraba en pánico, creyendo que era la policía política y los represores de Verde Olivo que venían en busca de su padre. El día 29 de abril, cuando asaltaron la casa, entraron para la casa violentamente, un montón con armas en las manos, y a mí me tuercen los brazos. Hay una imagen que usa mucho la televisión del régimen, donde en la prisión, esta mega prisión que construyó Nayib Bukele, llevan unos presos que le aplican algo que ellos burlonamente en Cuba se lo aplican también a los presos. A mí me lo han hecho un montón de veces, le llaman la bicicleta, que te llevan con la cabeza casi al piso y te obligan a correr, porque si no corres, la presión que te ejercen sobre los brazos te pueden fracturar los brazos o torcer las articulaciones, los músculos, dañarte los músculos, etc. Cuando mi hijo vio eso, se orinó en los pantalones y empezó a gritar traumatizado. Cuando mi hijo estaba yendo a las últimas visitas, yo veía su semblante y su nerviosismo y mirando para los lados. Y mamá, como hay hombres malos, ver el traje Verde Olivo para él es ver hombres malos. Que si en algo José Daniel ha fallado en ser buen padre, buen esposo y buen hijo. Yo me pasé 22 meses, quiero hacerlo, es uno de mis planes prioritarios. Yo me pasé 22 meses en la prisión de Malverde sin ver a mi hijo pequeño. Mi hijo me ha visto menos tiempo en 6 años que el que me ha dejado de ver. Sin dejar el activismo político, José Daniel Ferrer dice que quiere recuperar el tiempo perdido como padre, esposo e hijo, y a eso también vino a Tierras de Libertad. Gracias por habernos acompañado en esta conversación cara a cara con José Daniel Ferrer.